clave en el momento de la conquista, fundamental durante todos los siglos de la colonia y en la República también. Entonces, a mí no me sorprende que el cardenal Barreto haya participado. Todos los grandes de la Iglesia siempre han participado y es parte de su función natural, aquí y en la China. Las iglesias siempre están interviniendo en política. Ese es mi punto de partida. Y a continuación yo diría que en el caso particular de Barreto, él pues ha creído que podía convencer al presidente de un gabinete de ancha base, esa era su idea, pues, ¿no? Un gabinete de ancha base. Y finalmente el presidente lo habrá escuchado, quizá le habrá dicho que sí, quizá ha empleado medias palabras, es probable más bien esto segundo, y al final pues cada uno ha entendido lo que quería. De repente si le hacía caso nos iba mejor, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Yo no confiaría, ¿no? Insisto en la buena fe de una persona que ha querido ir a mediar. Y como yo no estoy aquí para juzgar las intenciones, las intenciones de nadie, ¿no? Pero falló, ¿no? Yo no diría que fue y le creyó a pie juntillas, pero confió. Como dice Antonio, él es la tendencia de creer, ¿no? Y quiso creer en él en ese momento. Claro, y en el Twitter un poco se burlaron de él, ¿no? Le dijeron cura comunista, que como que él había apoyado a la candidatura de Castillo y había atacado la candidatura de su opositora y ahora Castillo le pagaba así, ignorándolo, y encima, en un momento, Torres creo que le dijo miserable en una conferencia de prensa. Sí, se lo dijo. O sea, ¿a qué punto estamos llegando? En todo caso, el cardenal Barreto tiene una larga trayectoria y bastante rescatable, ¿no? Él ha estado muy comprometido con medio ambiente, ecología. En el caso de Do Herrán y de La Oroya intervino más bien en un sentido muy positivo, logró soluciones. Entonces es alguien que tiene una trayectoria pastoral. Dentro de la intervención política de los sacerdotes, yo distinguiría entre dos tipos, ¿no? Hay algunos sacerdotes que tienen una actitud como pastoral, ponerse por encima de las contradicciones de los políticos y desde arriba aconsejar. Mientras que hay otros sacerdotes que los vemos también en los canales de televisión, ¿no? Que más bien el plan es comprarse el pleito de un lado contra el otro y andar entonces haciendo politiquería, no interviniendo en política como pastor, que es, me parece, el rol al cual están llamados los sacerdotes, sobre todo los primados de la Iglesia. ¿Tienen los sacerdotes, sobre todo estos que ocupan estos cargos altos de cardenales, arzobispos, etcétera, a tener ideologías? O sea, a ser de izquierda, a ser de derecha, a ser liberales. Yo creo, Jessica, repito, desde que empezamos, son ciudadanos. Son ciudadanos como tú y como yo, que con DNI y votan. Eso para empezar. Pero tienen el tema que son sacerdotes. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Yo no hablaría de ideología. Si quieres, algunos podrían llamar corrientes conservadoras o corrientes progresistas, que tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que lo que el sacerdote, o el jerarca, o el cardenal, o el papa, están llamados a defender lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es muy distinto a hacer politiquería o a hacer política activa o a tomar partido por un lado o por otro. Y entonces, por ejemplo, cuando fue la campaña electoral donde vi un partido leninista que se pintaba como leninista maoísta, cómo no la Iglesia, que es clara en definir el marxismo como un marxismo ateo, que desconoce la presencia de Dios ¿no? Entonces, lo lógico es que si un sacerdote ve eso, hay una reacción, pero yo me inclino a pensar que no es por un activismo político, que es lo que no los debería mover. Lo que los debería mover es, sin duda, la defensa de la doctrina social de la Iglesia. Una iglesia que cree en Dios, una iglesia que cree en una salvación, una iglesia que cree en una resurrección. Entonces, un marxismo-leninismo es un marxismo ateo, que desconoce a Dios. Entonces, bajo ese paraguas es evidente que un sacerdote, y hemos visto a varios, no estamos hablando aquí de jerarcas únicamente, hemos visto a varios sacerdotes, párrocos,
de iglesias pequeñas, grandes o medianas, predicar sobre lo pernicioso que es este marxismo-leninismo ateo, muy apegados a la doctrina social de la Iglesia. Como lo hace, por ejemplo, Tony, el padre Omar Sánchez, que ha participado en la última marcha y él aprovecha el púlpito para hablar contra el gobierno y contra lo que está pasando. ¿Eso te parece válido, por ejemplo? Bueno, como dice Diana, ¿no? Creo que es un ciudadano y que tiene todo el derecho a hacer lo que le guste y lo que piense, ¿no? Y entonces supongo que estará haciendo pues lo que cree él que es correcto y adelante, ¿no? ¿Quién se lo va a impedir? Pienso yo, sin embargo, que no está colocándose en el plano que yo esperaría de las personas de iglesia. Que ese plano es el plano de ponerse por encima de las contradicciones de la vida cotidiana y aconsejar desde una postura, digamos, comunitaria, ¿no? Tratando de que toda la comunidad participe de una salida que sea común. Entonces, reforzar las tradiciones comunes, plantear que hay un destino colectivo, esa es la función de los primados de la Iglesia. Mientras que en el caso que tú estás presentando, lo que veo más bien es algo que también es frecuente en la iglesia peruana, hay bastantes ejemplos, y que es tomar partido desde un lado contra otro, tratar de hacer como guerrita política. Y en este caso del marxismo-leninismo, mira, yo lo entiendo que cualquiera que miraba con cierta atención a los actores políticos, se daba cuenta que Castillo no era pues marxista-leninista, que quizá lo sería Cerrón, y que ahí había como una barniz, ¿no?, de marxismo-leninismo, pero que si esa candidatura tenía algún aliento, que tenía gente, que tenía masas detrás suyo, que tenía gente que votaba por ellos y que creía en ellos, no era mi apreciación, pero me parece que siendo así, no era por el marxismo-leninismo, pues era más bien porque él representaba las provincias, porque él era andino, porque él era maestro, porque había una identidad con él, y había un rechazo pues a Keiko, porque Keiko era más bien la corrupción, Keiko era el pasado, Keiko era el papá, Keiko era la historia de horror que vino acompañada también con Alberto Fujimori. Entonces, un cardenal como Barreto tiene que interpretar eso, pues. No es que te agarras de la patina, ¿no? Ahí hay alguien que habla del marxismo-leninismo, entonces voy a condenar todo aquello. No, porque el marxismo-leninismo, en ese caso, no era más que un ingrediente menor, ¿no? Claro, el marxismo-leninismo era el partido, era Perú Libre. O sea, Pedro Castillo y como estamos viendo, Perú Libre pues se divide en 20. Postula por Perú Libre no y nada, ¿no? el presidente de ese partido, secretario general, es Vladimir Cerrón, que evidenció y dijo, nosotros somos un partido marxista, leninista, mariateguista, ¿no? Más allá de que si la gente votó o no votó por ese marxismo-leninismo, que efectivamente votaba por un cambio o votaba por la esperanza de que ser una persona como uno, ¿no? El rótulo que llevaba, nos guste o no, Pedro Castillo era Perú Libre. ¿Y qué era Perú Libre? ¿O qué es? ¿O qué intentó ser Perú Libre? Un partido definido como marxista, leninista, maoísta. Pero hay otro tema que ahí sí voy a discrepar con Antonio en el tema del sacerdote que hemos mencionado, que es el padre Omar Sánchez, diciendo que se pone en la guerrita. Yo creo que cualquier persona, siendo sacerdote o no, y con un mínimo de sentido común, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que estamos viviendo en un gobierno que está ahogado por evidencias de corrupción, ¿no? Y que no podemos ser permisivos, ni mucho menos pues decir, yo no tomo partido. Y quiero leer, porque sí me he tomado, y yo trabajé además muy de cerca este tema, cuando el Papa Francisco vino a Lima, vino al Perú y concretamente en Lima, habló de la corrupción, el Papa.